La pregunta surge espontánea. ¿Existe una forma física de circular interdimensionalmente? Y la respuesta es sí, pero considerando otra realidad física, mucho más enfocada desde lo espiritual que desde lo material. Hay notables ejemplos de intercambios dimensionales. Uno de ellos me tocó conocerlo personalmente cuando viajamos a Malargüe a realizar un documental para la campaña nuclear de Greenpeace en el año 1987. Promediaba nuestra estadía en esa ciudad de la provincia de Mendoza, Argentina, cuando conocemos un matrimonio de guías de montaña, los que se especializaban en organizar viajes al sitio donde yacen los restos del mundialmente famoso avión que cayó en los Andes con los rugbyers uruguayos, cuya historia se encuentra en el libro y el posterior film Viven. La cuestión es que existía una remota posibilidad de llegar a ese sitio y por ello surgió el contacto. La conversación comenzó dentro de esa temática, pero fue derivando hacia otros aspectos relacionados con la investigación OVNI y los llamados portales dimensionales, comunes en esa región, cosas que en lo personal desconocía. Cuentan estos amigos que paisanos de la zona, anualmente y como costumbre enraizada por siglos, se van a pastar sus ovejas a la precordillera. Lo notable es que cumplen este rito en pleno invierno. Considerando que la nieve cubre las zonas conocidas de pastizales, es poco menos que un absurdo, pero estos sabios aborígenes repiten su viaje año a año. Conversando con ellos, fueron informados de circunstancias realmente fuera de lo común. Relatan estos sencillos hombres que desandan el camino hacia las zonas altas por senderos ya conocidos. Promediando un día de viaje, aparece en su horizonte una especie de niebla. Los animales sienten la proximidad de su alimento y apuran el paso. La manada, juntamente con sus pastores, ingresa en la niebla. Atravesarla dura apenas unos pocos minutos. Al despejarse, por delante acceden a un sitio con enormes pastizales y agua, contando el lugar con una temperatura ideal de 18 a 20 grados centígrados, y entre paréntesis lo digo, en pleno invierno. Allí permanecen varios días, y luego descienden por el mismo camino, atravesando inversamente la siempre presente niebla. Pero lo curioso, sin dejar de considerar también como extraordinario lo antedicho, ocurre en pleno verano. Estos pastores retoman el mismo camino hacia las cumbres. Esta vez la nieve está ausente. En un determinado momento observan que las ovejas apuran el paso, tal y como lo hacen en invierno. Y aquí ocurre el hecho destacable por su misterio. Los animales que van delante comienzan a desaparecer paulatinamente. Primero su cabeza, luego su cuerpo y por último, lógicamente, su cola. Los hombres también ingresan en esa puerta invisible y nuevamente se presenta ante ellos un prado maravillosamente cubierto de pastos tiernos. Permanecen varios días y vuelven a sus respectivos hogares desandando el mismo camino. Nuestros amigos consultaron con expertos en ciencias ocultas, intentando conseguir una explicación a dicho fenómeno. La respuesta recibida fue unánime. Se trata de portales dimensionales. Increíblemente, la inconsciencia de estos pastores y por supuesto de los nobles animales corre en su beneficio. Su único deseo es alimentar su ganado, no ingresar con afán de conquista o cualquier intencionalidad propia de un humano normal, en particular de raza blanca, esto sin ofender. O sea, su inocencia y desinterés esotérico material
son el salvoconducto para ingresar y egresar de estos mundos interdimensionales. Reconozco mi perplejidad. Para ellos atravesar las dimensiones es moneda corriente. Maravilloso. Sencillamente maravilloso. Intentar justificar mi relación profunda con lo referido a la interdimensionalidad es caer en un lugar común dentro de mi derrotero vital. Sí es fundamental poner énfasis en el hecho de haber sido convocado desde muy pequeño en este camino sembrado de contactos y descubrimientos, ¿a cuál más influyente si de creer en lo imposible se trata? Pero hay un momento clave que significó un punto de inflexión en mi vida y ocurrió siendo casi un niño, bueno, más bien un adolescente de 13 o 14 años. La fecha exacta no aparece en mi memoria, pero lo acontecido dejó una marca indeleble en mi espíritu. Aunque aún hoy no puedo menos que sentir dudas e interrogantes que taladran mi alma. Espero que lo próximo a narrar sea lo suficientemente claro como para intentar exponer la punzante realidad que nos tocó vivir con un querido amigo, considerando lo que para nosotros era un acontecimiento plenamente traumático. Luisito era un vecino que, a pesar de su poca dedicación al estudio del fenómeno ovni, comparada con la del verdadero fanático que esto dice, o sea, yo, siempre estuvo presto a adentrarse en tal, por esos tiempos, espinoso tema. Hablar de platos voladores poco menos te ponía al alcance de la locura prematura, considerando nuestras edades. También era justificado como un entretenimiento de chicos inquietos por lo desconocido, pero no peligroso para sus vidas ni en contra de sus actividades escolares. Nuestros respectivos padres disfrutaban viéndonos sentados en el living de nuestros departamentos, alternativamente visitados por ambos, con la mesa repleta de revistas y recortes referidos a nuestra pasión ovnística. Investigando casuística con ubicuidad en nuestra ciudad, Mar del Plata, encontramos casos inexplicables a lo largo de la historia, incluyendo algunos que más ingresaban en el terreno de la leyenda que en el altar de la verdad irresoluta. Uno de ellos contaba la historia de una pareja de aborígenes originarios que, producto de la locura amorosa que impregnaba sus vidas ante la prohibición de unirse por parte del cacique, padre de la niña, deciden suicidarse arrojándose juntos al barranco que existe justo en el lugar donde hoy se erige el conocido turísticamente Torreón del Monje. Así bautizado porque allí existía un pequeño monasterio cuyo edificio original desapareció en el barro de la historia. Lo cierto es que la leyenda narra que ciertas noches, al dar las 24 horas, suelen observarse luces que indican un fenómeno desconocido y se las relaciona por tradición oral con las almas de estos jóvenes amantes. Hasta ahora, bueno, todo muy romántico y al estilo Shakespeare. Pero mi amigo Luis y un servidor creíamos, según nuestras investigaciones, que bien podría tratarse de otro tipo de luces, más relacionadas con la fenomenología ovni. Esperamos que llegara la fecha coincidente con las apariciones y decidimos una expedición comprobatoria concurriendo al mismísimo Torreón y comprobando personalmente si lo presentado como una leyenda podría tener asidero físico. Siendo las 22 horas de esa esperada noche, decidimos partir desde mi departamento paterno con vituallas y suficiente abrigo, dada la época invernal que nos agredía con un frío intenso, aumentado por un racheado viento del este que, considerando la zona en cuestión, era poco menos que una cuchillada en nuestros jóvenes rostros. Valientemente nos instalamos debajo del playón que penetraba en el mar.
por ese momento embravecido y con olas amenazantes que golpeaban en las rocas aledañas. Tétrico lugar y momento, atractivo como ingrediente principal de nuestra aventura. Recuerdo que nos despedimos de mi mamá, a la que no le resultaba muy halagüeña nuestra expedición, pero sabía que no lograría interponer los argumentos propios de una madre preocupada por la salud de su hijo. Vistos los abrigos y el termo de mi papá cargado de agua caliente y dispuesto al té reparador, la pobre nos sonrió resignada y, beso mediante, bendijo nuestra partida hacia el sombrío lugar de nuestra costa. Siguiendo con el relato, nos instalamos con Luis y aprontamos cámara fotográfica, grabador de sonido y afirmamos una improvisada carpa con un viejo sobretecho de lona, resto viviente de una castigada carpa cacique, cuyos agujeros no invitaban a ser parte de nuestro proyecto protectivo. La cosa se puso más interesante cuando, habiendo transcurrido 1 hora y media, mayúscula y apasionante fue nuestra sorpresa al observar una luz que titilaba en el horizonte marino. La primera reacción fue: che, se trata de un barco de pesca o algo similar. Pero dada la hora y la inclemencia del tiempo, no nos convencía demasiado la interpretación del fenómeno lumínico. Nos quedamos unos minutos atentos al mismo, cuando observamos atónitos que comenzaba a agrandarse paulatinamente con el transcurso de los segundos, como viniendo hacia nosotros. Sin la más mínima noción de tiempo real, la luz se transformó en un relámpago enceguecedor que nos puso en estado cuasi catártico. Recuerdo que perdimos el conocimiento por un tiempo indeterminado, dado que al salir del trance, en mi caso particular, pude ver a mi amigo poco menos que congelado y con los ojos en el horizonte. Instintivamente lo zarandeé para que saliera de ese estado, logrando mi objetivo y algo más. Se levantó como loco y salió corriendo hacia la explanada externa del edificio, conmigo por detrás repitiendo la misma maniobra. Abandonados nuestros elementos de campamento por la premura de la escapada, corrimos hasta mi domicilio, sito a unas 6 cuadras, e ingresamos en el departamento de la forma más estruendosa que nadie puede imaginar, mucho menos mi sorprendida madre, que atinó a preguntar: mamá, ¿se olvidaron de algo? Qué rápido volvieron. ¿Rápido? Si nos habíamos ido hacía más de 2 horas. Pero el reloj del living nos puso en aviso y congeló nuestras almas aventureras. Marcaba las 22:10. Quedamos impávidos. Mi mamá preguntando dónde estaban las mochilas, seguramente pensó que nos habían asaltado, pero no. Lo ocurrido era algo totalmente inesperado para nosotros. Habíamos retrocedido en el tiempo. Casi 2 horas de nuestras vidas habían sido literalmente borradas de nuestro tiempo real. Pasado el impacto inicial, Luis se despidió tembloroso y literalmente huyó a su casa, cita a 200 metros de la mía. Yo atiné a sentarme en el sofá y por unos largos minutos mi vista quedó clavada en el reloj paterno. Cuando reaccioné, había pasado más de media hora. Armado de un valor inédito, me decidí a ir nuevamente al torreón a buscar nuestras pertenencias. Inconsciencia juvenil cargada de absurda, aunque justificada curiosidad. Y así lo hice.
El lugar presentaba el mismo aspecto que abandonamos. Con un miedo supino junté las cosas y me fui del fantasmagórico sitio, no sin antes echar una nueva y valiente mirada alrededor. Ni pista de luces o algo por el estilo. Solamente la espuma que las olas emitían al romper ruidosamente en las rocas. Nunca más volví a repetir la experiencia. Mucho menos mi amigo Luis, con el que no me crucé por lo menos en una semana. Iba a verlo a su casa y la madre me decía que prefería mi vuelta en otro momento. Me atrevería a afirmar que su trauma aún continúa en estos días. De hecho, hace muchísimo tiempo que no lo volví a ver. No tuve referencias de casos similares ocurridos en el mismo lugar o cercano a él, pero la duda de lo ocurrido aún perdura en mí. Cuando trabajé con Fabio Serpa y le relaté mi experiencia, muy sutilmente sugirió que pudo haber sido una abducción y ofreció una regresión hipnótica que hoy me arrepiento de haber rechazado. El tiempo, tal vez, me otorgue una respuesta a lo vivido. Confieso que sigo esperándola. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima.